Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. ¿Qué tal, chicos? A ver. Voy a empezar a compartirles el material, ¿ya? Mm. Está haciendo frío, ¿no? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. A ver. Hola, Luisa, está Luis, Brittany, Alison, Emmanuel, Giselle, soy Bianca. ¿Qué tal, chicos? Gabriel, Carlos Jesús Negrete. Es el apellido de un famoso actor mexicano, Carlos Jesús. Diana. Audio. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, a ver, ya se está viendo el material, ¿no? Ay, está haciendo frío. Abríguense y no se amanezcan, chicos, porque cuando comienza a hacer frío y se amanecen, se enferman. Se vayan a amanecer. Ya, ahí está. Bien, jóvenes. Entonces, el día de hoy vamos a ver el tema que tienen ahí en el PPT, que es Filosofía en el Perú y Latinoamérica. ¿Ya? Mira, vamos a ver en este tema dos problemas. Ojo que ha venido, en los últimos exámenes de admisión han venido dos veces, en los dos últimos exámenes han venido dos veces preguntas de este tema. Usualmente no vienen preguntas tan complicadas, o sea, vienen preguntas que puedes resolver leyendo el texto que te ponen, pero de todos modos, como yo siempre les digo, es mejor conocer la teoría, porque si tú conoces la teoría es más fácil responder las preguntas. Si no conoces la teoría te puede tomar más tiempo, te puedes confundir. ¿Ya? Ahora, mira, em, en este tema de filosofía en el Perú y Latinoamérica vamos a ver dos problemas, el problema del origen y el problema de la autenticidad. ¿Ya? En el problema del origen, fíjate, se plantea esta pregunta: ¿cuándo se origina, es decir, cuándo inicia la filosofía en Latinoamérica? Hay dos posturas. La postura tradicional, digamos, la que la mayoría de especialistas acepta es esta, que la filosofía se origina después de la llegada de los españoles, porque son ellos los que traen la filosofía. Recuerda que la filosofía tradicionalmente se considera que surge en Grecia. Grecia es Europa, ¿no? Entonces, obviamente, la filosofía se desarrolla en Europa, pero algunos, por eso dice ahí, ¿no? Algunos plantean que ya había un pensamiento filosófico antes de la llegada de los españoles acá, es decir, que la cosmovisión andina ya tenía un cierto pensamiento filosófico. La mayoría no está de acuerdo con esta postura, pero de todas maneras lo pongo ahí para que lo tengas presente, por si acaso, ¿no? La mayoría no está de acuerdo con esa postura, ¿por qué? Porque antes de la llegada de los españoles lo que había, como tú sabes, es un pensamiento muy ligado a la religión, ¿no? O sea, a los mitos, ¿no? A la idea de, no sé, pues Huiracocha, etcétera, ¿no? O sea, dioses que regían, pues, el mundo, ¿no? Y como tú recordarás, la filosofía usualmente se dice que es precisamente la aparición del logos o del pensamiento racional, ¿no? Ese paso del mito al logos, es decir, la ruptura con el pensamiento mitológico. Ahora, la cultura andina está muy arraigada en el pensamiento mitológico, ¿no? Hay muchos mitos. Precisamente es ahí donde muchos consideran que habría cierto pensamiento filosófico, lo cual sería un tanto contradictorio, ¿no? Por eso es que la mayoría no acepta esta propuesta y la mayoría considera que la filosofía se inicia aquí con la llegada de los españoles porque son ellos los que traen el pensamiento filosófico. ¿Ya? Ahora, vamos a ver
que los españoles traen cierto tipo de pensamiento filosófico, perdón, porque ellos traen un pensamiento filosófico religioso, un pensamiento filosófico cristiano. Recuerda que la corona española estaba muy ligada a la Iglesia Católica. Entonces, hay un vínculo muy fuerte entre religión católica, cristiana católica, y la conquista de América. Entonces, ese es el pensamiento que va a desarrollarse inicialmente acá. Vamos a ver toda una periodificación donde vamos a ver todas las etapas por las que atraviesa la filosofía latinoamericana. ¿Ya? Ahorita vamos a ver eso. Pero solo para que tengas presente, este es un problema, pero también tenemos otro problema, que es el problema de la autenticidad. Este problema lo vamos a ver al final, ¿no? Acá la pregunta es, ¿existe una filosofía latinoamericana? Es decir, ¿hemos desarrollado una filosofía que podemos llamar latinoamericana, o sea, nuestra, con características nuestras o no? Y acá, como vamos a ver, hay dos tesis o dos posturas. Uno que afirma que sí y el otro que afirma que no. Eso lo vamos a ver al final, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con este problema del origen. ¿Cuándo comienza a haber filosofía en Latinoamérica? Con la llegada de los españoles, es decir, con la conquista hispana. ¿Ya? Ahora, eso significa que no había nada en la etapa prefilosófica, o sea, antes de la llegada, ¿no? En la etapa prehispánica. Obviamente había un tipo de conocimiento, pero no un conocimiento filosófico, sino un conocimiento técnico. Es decir, los hombres, las culturas, los hombres que vivían, ¿no? En esa cultura prehispánica, desarrollaron obviamente un conocimiento de su entorno. O sea, todos nosotros, si has viajado a algún lugar del Perú, a, no sé, pues a Huaraz, a Ayacucho, a Cusco, Arequipa, ¿no? Encuentras vestigios de las culturas prehispánicas. Obviamente notas que había pues un desarrollo, un conocimiento, un desarrollo técnico, un desarrollo arquitectónico, un desarrollo de ingeniería. Hay puentes, hay acueductos, ¿no? Hay edificaciones que todavía permanecen en pie. Todo eso nos habla de un desarrollo, un conocimiento del entorno importante, ¿no? Conocimiento del clima. Eso no se puede negar. Entonces, hubo un desarrollo de cierto tipo de conocimiento, sí, pero un conocimiento sobre todo del medio, o sea, del entorno, ¿no? Físico. Pero también había un predominio del mito, como estábamos hablando hace un momento, te estaba comentando, los mitos son la única fuente que nos queda, sobre todo en el caso del Perú, porque no tenemos fuentes escritas de la etapa prehispánica. Ese es un gran problema, ¿no? Para muchos historiadores, porque no se encuentran fuentes escritas para saber exactamente qué era lo que ocurría o cómo estaba organizada la sociedad. Mucho de lo que se sabe a través de cronistas, ¿no? Pero cronistas, muchos de ellos españoles u otros ya de la época de la conquista hispana. Entonces, ese es un problema. Los mitos acá han permanecido mediante la vía oral, ¿no? O sea, se han transmitido generación en generación. Pero aún así existe un problema, ¿no? Y es que con el paso del tiempo también los mitos, las leyendas se van modificando. Entonces, no hay una fuente exacta como para hablar de un pensamiento filosófico en esa época, ¿no? Ahora, la etapa filosófica, que es la etapa que nosotros vamos a estudiar, esta etapa se le considera filosófica, ¿por qué? Porque la filosofía aparece, se considera con la llegada de los españoles, o sea, ellos traen la filosofía europea aquí, ¿no? Y se desarrolla la filosofía, ¿por qué? Por la necesidad de comprender el nuevo mundo. Esto es algo importante, ¿no? Porque uno de los primeros debates, como vamos a ver luego, se da precisamente por ese choque, entre comillas, vamos a llamar así, ese choque cultural que hubo entre la cultura hispana, española, y la cultura indígena. Pero a pesar de las diferencias entre ambos grupos, hubo españoles que trataron de comprender a la cultura indígena, ¿no? Se acercaron a los indígenas, trataron de hablar con ellos, de comprenderlos. Y precisamente esa es la razón por la que se fundan las universidades, porque las primeras universidades se fundan como centros de enseñanza de las lenguas indígenas. Por ejemplo, el quechua, ¿no?
no sé si tú sabes, pero el primer curso de dictarse en San Marcos es un curso de quechua. La cátedra de quechua es la primera cátedra, el primer curso. No había una gramática quechua. Por ejemplo, si tú quieres estudiar quechua, tú puedes ir al Centro de Idiomas de San Marcos, que está en la Facultad de Letras, y puedes inscribirte a un curso de quechua o puedes ir a otro lugar donde enseñen quechua. Tú tienes tu cuadernito, así como cuando estudias inglés o estudias japonés o lo que quieras, ¿no? Tienes tu cuadernito donde estudias la gramática. Esa gramática que tú escribes en tu cuaderno, en el caso del quechua, es una gramática hecha por los sacerdotes españoles, porque no había escritura. O sea, en esa época no había escritura. Se hablaba el quechua, pero no se escribía en quechua. Si tú puedes ahora escribir en quechua, es porque tú estudias una gramática quechua. Y esa gramática la hicieron sacerdotes. La gramática quechua no existiría si es que los sacerdotes no hubieran venido. Por eso es que comienza a traducirse incluso la Biblia al quechua. ¿Sabes, no? Que en esa época se comienzan a traducir a diferentes lenguas, hay también Biblia en Aymara, etcétera, que es un trabajo que hacen los sacerdotes. Entonces, las primeras universidades en crearse son centros de estudio primero de las lenguas indígenas. Y luego ya se van sumando otros cursos, otras áreas, ¿no? Como la teología, la filosofía, ¿no? Pero el primer curso fue el curso de quechua, la cátedra de quechua. Los sacerdotes españoles fueron los que tuvieron ese papel, ese trabajo, en buena medida, ¿por qué? Porque su labor era evangelizar. Su intención era evangelizar. Y para evangelizar tienes que hablar, o sea, ¿cómo le vas a enseñar la doctrina cristiana o la palabra, ¿no? En la Biblia a alguien que no puede leer la Biblia? Obviamente tenías que traducirlo. Entonces, ese trabajo de traducción, de interpretación y de evangelización en las lenguas indígenas le van a hacer los sacerdotes. Y por eso las universidades se fundan con esa misión inicialmente, ¿no? Ahora, las universidades también se vuelven los focos de cultivo y promoción de la filosofía. ¿Por qué? Porque se estudia teología. Uno de los primeros estudios también es la teología. Y la teología es la filosofía de la religión, o sea, el estudio filosófico de la religión. Comienza a haber, por lo tanto, cátedras de teología, de filosofía de la religión, filosofía cristiana, ¿no? En otras palabras, filosofía, lo que llamamos escolástica, ¿no? Aristotélica, ¿no? O también estudios del pensamiento de Tomás de Aquino, ¿no? Que era aristotélico. Entonces, acá, precisamente, fíjate, en la primera etapa tenemos la etapa escolástica, que es una etapa religiosa. Es un pensamiento cristiano aristotélico, religioso aristotélico, ¿ya? Esta es la primera etapa de la filosofía en Latinoamérica. Como dice, fíjate, siglo XVI, es decir, el siglo en el que llegan los españoles aquí, ¿no? A conquistar los países latinoamericanos. Entonces, en 1532, por ejemplo, ¿no? Que se da la fundación de Lima, etcétera. Entonces, ellos comienzan a crear universidades donde se cultiva el pensamiento escolástico. La escolástica es un pensamiento medieval, pero recuerda que la época medieval en filosofía se divide en dos periodos, ¿no? La patrística, que son los primeros siglos del cristianismo, y la escolástica, que son los últimos siglos de la filosofía medieval. Entonces, en el siglo XI, XII, XIII, eso es la escolástica. La diferencia es que la patrística, los primeros años, está influido por el pensamiento platónico, mientras que los últimos está influido por el pensamiento aristotélico. Ahora, en este periodo, el primer periodo de la filosofía en Latinoamérica, se va a dar la famosa disputa entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, también conocida como la disputa de Valladolid. ¿Por qué? Porque fue una serie de debates que se desarrollaron en la ciudad de Valladolid, en España. No se dio el debate acá, se dio en España, pero el tema del que discutieron era un tema que tenía que ver, que concernía a América, ¿no? Lo que estaba pasando en las colonias de España en América. Ahora, incluso hay una película, ¿no? Que se llama La disputa de Valladolid, ¿no? Donde se recrea todo este debate. En realidad fueron varios debates, fueron varios encuentros. ¿Quiénes disputaron? Bartolomé de las Casas, que está acá, fíjate, Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda. Bartolomé de las Casas era un sacerdote dominico, que va a salir en defensa de los indígenas porque va a considerar que los
no todos, pero muchos españoles abusaban de su poder, ¿no? Cometían una serie de excesos para dominar a los indígenas. Y él creía que eso no estaba justificado. Precisamente el problema va a ser ese. Ese va a ser el centro de discusión, la humanidad del indígena y la guerra justa. ¿Son los indígenas igual de humanos que los españoles o no? ¿Son completamente humanos o no? Y por lo tanto, ¿se justifica el maltrato contra ellos? Eso es la guerra justa. ¿La guerra es justa? ¿El maltrato es justo o no? ¿O la guerra no es justa? Bartolomé de las Casas va a decir que la guerra no es justa. Es decir, el maltrato contra los indígenas, el abuso contra los indígenas no se puede justificar. ¿Y por qué no se puede justificar? Porque el indígena es humano igual que el español. No es inferior, tiene las mismas capacidades. Y acá viene el tema escolástico, porque yo te había dicho que la escolástica se caracteriza por ser un pensamiento cristiano aristotélico. Entonces, lo que van a hacer Bartolomé de las Casas y Sepúlveda es acudir a argumentos aristotélicos, acudir a Aristóteles, o sea, hacer referencia a Aristóteles. Basarse en Aristóteles, recuerda, principio de autoridad, Edad Media, principio de autoridad, ¿sí? O lo que en lógica llamaríamos falacia ad verecundiam. Ah, Aristóteles dijo esto, por lo tanto tiene que ser verdad. Entonces, en todos los debates se esgrimía la autoridad de Aristóteles. ¿Bartolomé de las Casas va a referirse a Aristóteles para sustentar sus argumentos? Sí. Sepúlveda también, pero de manera diferente. Por ejemplo, Bartolomé de las Casas va a decir, bueno, como el gran filósofo Aristóteles dijo, el hombre es un ser racional. ¿Los indígenas son racionales? ¿Son seres inteligentes? Sí. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la prueba? Todo lo que han creado. Porque cuando nosotros llegamos acá, los españoles llegamos acá, encontramos culturas, encontramos una organización política, civil, militar, económica, encontramos grandes edificaciones, pirámides, etc. Recuerda que Bartolomé de las Casas estuvo en lo que actualmente es México. No llegó a venir a Perú, pero sí estuvo en México. Él se refiere sobre todo a lo que él ve ahí, ¿ya? Entonces Bartolomé de las Casas decir, bueno, estas culturas obviamente implican, todo este desarrollo implica que son seres inteligentes, no podrían haber creado todo esto si no fueran seres inteligentes. Y es más, muchos de ellos muestran un grado mayor de inteligencia que muchos españoles, porque lo curioso que va a observar Bartolomé de las Casas es que los indígenas tenían más facilidad para aprender el español que los españoles para aprender el quechua o el aymara. Entonces, eso también le pareció un signo de inteligencia, ¿no? Esa capacidad para aprender un idioma diferente. Entonces, Bartolomé de las Casas va a decir, no son inferiores. Y en muchos casos hay muchos indígenas que muestran más inteligencia que algunos españoles. Entonces, para él no hay una diferencia antropológica, porque si te das cuenta, ese es un problema antropológico. ¿Qué es el hombre? Aristóteles dice, el hombre es un animal racional. Bartolomé de las Casas dice, el indígena es igual de humano que el español, ¿sí? Ahora, a pesar de eso, a pesar de eso, hay que tener en cuenta que actualmente hay cierta crítica a Bartolomé de las Casas. A pesar de que él tiene una postura de defensa del indígena, en contra del maltrato del indígena, eh, hay cierta crítica que se le hace. ¿Y por qué? Bueno, porque a pesar de que él considera que el indígena es igual que el español, sí cree que hay algo en lo que están equivocados, ¿no? Y el tema es que obviamente él es un sacerdote, ¿no? Él viene de parte de la Iglesia Católica. Entonces él considera que la verdadera religión es la religión cristiana católica, ¿no? Y que los indígenas están equivocados al tener cultos, ídolos, ¿no? Que son religiones o ritos falsos. Entonces él considera que sí se tiene que erradicar esas creencias que van en contra de la verdadera religión, pero eso no justifica el maltrato. O sea, tiene que haber por decirlo así, una vocación de educar, ¿no? O sea, tienes que tener la paciencia de hacerle entender que están equivocados, ¿no? De Bartolomé de las Casas, por eso es crítico de los ritos, etcétera, que practican los indígenas, pero cree que aún eso no justifica
la violencia. El problema es que, claro, se pone en una posición, por decirlo así, paternalista. Paternalista es el padre, pues, ¿no? Se pone como el padre con los hijos. Tú no conoces, tú no sabes, yo te voy a enseñar. Actualmente se critica esa visión de Bartolomé de las Casas, ¿no? Porque se considera que, a pesar de que consideraba que los indígenas eran seres humanos, los consideraba de alguna forma como niños, ¿no? A los que quería educar, hacerles entender que estaban equivocados, ¿no? Había la función evangelizadora que tenían los sacerdotes, ¿no? Bueno, ahora, Sepúlveda, mira, Juan Ginés de Sepúlveda era no era un sacerdote, él era un jurista, ¿no? Vendría a ser equivalente pues a un abogado, digamos, ¿no? De la actualidad. Era un hombre de leyes. Y él se basa en las leyes españolas, ¿sí? Para plantear que el indígena es un ser incivilizado, es un ser salvaje, porque las costumbres de los indígenas eran en muchos casos muy diferentes o contrarias a las costumbres españolas. Entonces, también hay que recordar y pensar en el contexto, ¿no? Muchos españoles llegan a lo que actualmente es México y ahí ven pues costumbres a los que ellos no jamás se hubieran imaginado, por ejemplo, sacrificios humanos. Y eso lo van a considerar una muestra de salvajismo, ¿no? O incluso la antropofagia, el hecho de comerte a otro ser humano que era practicado en esa zona, ¿no? Entonces ellos consideran que eso es síntoma, signo de falta de racionalidad, ¿no? De que eran seres irracionales, salvajes, y por lo tanto, si son seres irracionales, salvajes, no son seres humanos, ¿no? O por último, son seres humanos, pero muy inferiores a los españoles. Y como son salvajes, se justifica la guerra, es decir, la guerra justa, es decir, la violencia se justifica para erradicar esas costumbres. Entonces, si hemos hablado con ellos, les hemos explicado para que cumplan y respeten las normas de la civilización, que además, ojo, las leyes españolas desde su punto de vista son las leyes de la razón, porque las leyes son creadas por los hombres desde su racionalidad. Allá, es malo matar. ¿Quién me dice eso? Mi razón. Es malo robar. ¿Quién me dice eso? Mi razón. Allá, entonces, las leyes son reflejo de mi razón como ser humano. Si yo no respeto las leyes, entonces estoy mostrando irracionalidad. Si estoy mostrando irracionalidad, entonces no soy un ser humano. Partiendo del mismo concepto de Aristóteles, de que el hombre es un animal racional. Entonces, ¿qué soy? Un salvaje. Entonces, ¿se justifica o no se justifica la violencia? Sí se justifica. ¿Te das cuenta? Ese era el razonamiento de Sepúlveda, ¿ya? Ahora, Bartolomé de las Casas era crítico de lo que decía Sepúlveda. ¿Por qué? Porque él consideraba que era absurdo que tuvieran la misión de evangelizar, porque esa era una de las, digamos, misiones, objetivos de la corona española, al menos en el papel, la evangelización. Bien, entonces, ¿cómo vamos a evangelizar a estos indígenas si es que los maltratamos? Porque no podemos predicar, por un lado, el amor al prójimo y por otro lado, practicar la violencia. Es absurdo. Entonces, para Bartolomé de las Casas, la violencia contra el indígena era más bien un obstáculo para la evangelización. Por eso no estaba de acuerdo con eso. Esta disputa, como te decía, son en realidad varios debates que se dan en la ciudad de Valladolid. Al final traen como consecuencia una serie de reformas en las leyes en las Indias, ¿no? Que se conocía como las Indias, o sea, en América. Eso es lo interesante, ¿no? Porque no es simplemente, haya un debate filosófico, ¿no? ¿A quién le importa? No, trajo consecuencias. Incluso a raíz de este debate, el rey se entrevista con Bartolomé de las Casas y Bartolomé de las Casas le cuenta todo lo que él ha observado, los abusos, los maltratos que ha observado de parte de los españoles hacia los indígenas. Y a raíz de eso se comienzan a modificar una serie de leyes, ¿no? Lo que se conoce como las leyes de Indias. Entonces, mis no pensaron aún, aunque no se les considera humanos, maltratarlos no estaba bien. No, no, Milene, porque en esa época lamentablemente no era así. O sea, nosotros ya tenemos otra forma de pensar, pero en esa época no era así. Ahorita les voy a comentar algo más, ¿sí? Dana, Miss, ¿qué quiere decir la filosofía tomista? La filosofía tomista es la filosofía de Tomás de Aquino. Tomista hace referencia a Tomás de Aquino, o sea, la filosofía cristiana aristotélica.
El tomismo es el pensamiento de Tomás de Aquino, que es el que más influye en la época escolástica, ¿no? Porque el pensamiento escolástico es un pensamiento aristotélico cristiano. Ujú. Santo Tomás, ¿no? Tomás de Aquino, Santo Tomás. Entonces, mira, para Sepúlveda se justificaba en nombre de la civilización. Ojo, si nosotros no respetamos las leyes, a ver, te pregunto, esta era la lógica de Sepúlveda, fíjate. Si nosotros no respetamos las leyes, ¿cómo viviríamos? Imagínate que mañana se suspenden las leyes. ¿Cómo viviríamos? Claro, en caos, en desorden, como salvajes, como animales, ¿o no? Sálvese quien pueda. ¿Sí o no? La ley de la selva. Ya. ¿Has visto La Purga, la película? Algo así, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica de Sepúlveda? Bueno, nosotros tenemos leyes como civilización. Nuestras leyes se basan en la racionalidad del hombre. El hombre tiene una razón natural, porque el hombre es un, como dice Aristóteles, es un animal racional. Entonces, no matar es correcto, es correcto. No robar es correcto, es correcto. Y así. Entonces, si nosotros no respetamos las leyes de la civilización, que son leyes racionales, vamos a terminar viviendo como animales. Entonces, nosotros no podemos permitir que alguien viole las leyes de la civilización, porque eso a la larga nos va a llevar a vivir en el caos, como salvajes, como animales. Esa era la razón para él por la cual se justificaba el maltrato contra los indígenas, porque ellos les habían explicado, habían tratado de hacerles entender que sus costumbres o las cosas que ellos hacían, como te decía, los sacrificios humanos o el hecho de comerte, porque habían lugares donde era costumbre comerte a otra persona, la antropofagia, el canibalismo. Si nosotros les hemos explicado por qué eso está mal, que deben dejar de hacer ese tipo de rituales o de cosas, costumbres, y no lo hacen, entonces obviamente están atentando contra la civilización. Y por eso se justifica que tomemos medidas más radicales como el maltrato, o sea, claro, pues el maltrato, la violencia física, ¿no? Que es la guerra justa, ¿no? La guerra se justifica, la violencia se justifica. Esa era la lógica de Sepúlveda. Pero como te decía, Bartolomé de las Casas creía que eso iba en contradicción con la enseñanza del cristianismo, porque ¿cómo voy a evangelizar? ¿Cómo voy a convertir en cristianos a esos indígenas si por un lado les profeso que el cristianismo es la religión del amor, que Dios es bueno, que es nuestro Padre, que nos protege, etcétera, y al mismo tiempo los maltrato, ¿no? Entonces por eso había esta discusión. Ahora, como te decía, Bartolomé de las Casas se entrevista con el rey y esa entrevista donde él le cuenta todos los abusos que él ha observado, ¿no? Y todo esto trae consecuencias políticas, legales, o sea, se modifican muchas leyes en favor de los indígenas. Ahora, otra historia es si se cumplieron o no se cumplieron. Lamentablemente, como tú debes saber, muchas de las cosas que se planteaban desde España no se llegaban a realizar acá, ¿no? Lamentablemente, por el poder que tenían, pues los encomenderos y una serie de gente, ¿no? Que no cumplían muchas veces con las normas. Pero bueno, la cuestión es que Bartolomé sí hizo ese intento y sí tuvo ciertas consecuencias, su preocupación por los indígenas. Y además también porque es importante esta disputa, este debate. Históricamente es importante además, ¿por qué? Porque es el único imperio, con todos sus defectos, donde un sector de los invasores, si quieres verlo así, de los conquistadores se opuso al maltrato. Porque no solamente fue Bartolomé de las Casas, fueron varios sacerdotes que estuvieron en contra del maltrato, ¿no? Eso no se ha visto en otro lado. Por eso es que, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente, a veces me da un poco de risa, ¿no? Eh, no sé si tú alguna vez has escuchado, esto antes era muy común, ¿no? Decir, pues, no sé, los españoles que eran atrasados vinieron acá, mejor hubieran venido los ingleses, porque los lugares donde fueron los ingleses sí se han desarrollado, por ejemplo, Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda. Pero si te pones a pensar, los nativos de esos lugares prácticamente desaparecieron. O sea, llegaron los ingleses, pero
Ellos no se pusieron a pensar, serán seres humanos, ¿podemos tratarlos mal o deberíamos tratarlos bien? Ellos no se cuestionaron, ellos simplemente arrasaron, ellos arrasaron. O sea, no, ni siquiera se pusieron a pensar si eran o no seres humanos, los consideraban de plano como animales y por eso es que los exterminaron, los exterminaron. Por eso en Estados Unidos no hay mestizaje. Tú ves puros blancos, ¿por qué? Porque no hubo mestizaje. En Australia no hay mestizaje. En Nueva Zelanda no hay mestizaje. ¿Sí o no? Acá, a pesar de todos los problemas que hubo, que tú ya debes conocer por historia del Perú, sí hubo mestizaje. Y la prueba de eso, o mejor dicho, lo que prueba eso es que no consideraron, en su mayoría no consideraron a los indígenas como animales. No, no los consideraron así. Ellos los eliminaron como si nada. En Argentina. En Argentina en realidad no hubo tanto mestizaje porque la población de Argentina era más pequeña, o sea, lo que actualmente es Argentina era más pequeño, pero si tú ves, por ejemplo, el norte de Argentina, la que colinda con Bolivia, esa zona es más parecida al Perú. Ahí sí, sí ves argentinos mestizos, ¿no? Más como nosotros, porque ahí esa era una zona más poblada, ¿no? La zona del sur ya no era tan poblada y, digamos, su población era más pequeña que lo que era el Tahuantinsuyo, ¿no? Por eso ya después, cuando llega la migración italiana, se pobla básicamente con italianos. Mm. Zona pobre, dice ella. Es la zona de influencia de la cultura andina, pues del Tahuantinsuyo, ¿no? La zona del norte de Argentina. Zona pobre, de la muerte, ¿no? Ustedes. Bueno, claro, los norteamericanos son descendientes de ingleses, ¿no? Ahí no hubo mestizaje. En el caso del Perú, Bolivia, o sea, los lugares donde estuvo España sí hubo mestizaje. México, ¿no? Por eso ahí ves bastante mestizaje, ¿no? Y de todo, ¿no? O sea, después ya con la llegada de los esclavos negros y de los chinos, de los japoneses, ves un montón de mestizaje en el Perú, ¿sí o no? Sí. Quizás entre nosotros no lo notamos, pero un extranjero sí lo nota, ¿no? ¿O no? Por ejemplo, yo tengo mezcla de español, de italiano, de indígena, de negro, también, ¿no? Tengo ascendencia negra. Quizás no se me nota mucho, pero tenemos mezcla de todo, ¿no? Acá sí había un proceso bien fuerte de mestizaje, ¿no? A diferencia de otros países. Jacqueline dice, Miss, la disputa de Valladolid es la de las casas. Claro, la disputa de Valladolid es el debate entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. ¿M? Entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. Sí soy, dice yo. ¿Ya? Entonces, como te decía, históricamente es importante el debate. ¿Por qué? Porque fue el único imperio, fue el único país conquistador, si quieres llamarlo, o invasor, como quieras llamarlo, colonizador, donde hubo una oposición y donde hubo un conflicto, un debate acerca del trato hacia el indígena, y por eso que los indígenas no fueron exterminados. Tampoco la cultura española era de exterminio, ¿no? O de imposición completa, a diferencia de la cultura inglesa, que sí era más de arrasar, ¿no? O los holandeses, porque ustedes saben que en realidad muchos países europeos han tenido colonias. Alemania ha tenido colonias, Francia ha tenido colonias en el norte de África, ¿no? Holanda, Bélgica, Dinamarca, ¿no? Varios países europeos han tenido colonias y en ninguno de esos lugares se ha dado un debate acerca de sus formas de conquista o de los maltratos que cometían. Bueno, a ver, dice Ángela, Bartolomé de las Casas consideraba a los indígenas como hermanos que debían ser educados con respeto. Sí, efectivamente, por eso les decía que, ¿se acuerdan que les mencioné esto de la visión paternalista? Eso es algo de lo que se le acusa, se le critica a Bartolomé de las Casas, su visión paternalista, es decir, de ver a los indígenas como niños, ¿no? Como hermanos menores a los que hay que educar, hay que hacerles notar sus errores, ¿no? Que se dieran cuenta de que sus creencias eran falsas, ¿no? Y de que aceptaran la nueva fe.
no con violencia, pero de todas maneras hay una visión, entre comillas, de que el indígena está equivocado, ¿no? Eso es lo que se le critica actualmente, sobre todo pensando pues en nuestra cultura actual, donde más bien se considera más una visión pluralista, ¿no? O sea, no es que uno esté equivocado o el otro esté en lo correcto, ¿no? O en la verdad, sino que no debe haber una especie de respeto, ¿no? Por cualquier creencia. Bueno, obviamente en esa época era muy difícil pues que un sacerdote pensara así, ¿no? Entonces, por eso algunos critican esa visión paternalista. Pero es una crítica un tanto descontextualizada, creo, ¿no? Porque era obvio que en esa época él como sacerdote creía que tenía la razón. Em, el debate entre Bartolomé de las Casas, Norca, y Juan Ginés de Sepúlveda. Ajá, Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Claro, depende cómo lo evalúes, ¿no? O sea, para su época ya eran muy adelantados. ¿Te refieres a lo de Bartolomé? Sí, para su época de alguna forma sí, ¿no? Ya, vamos a continuar, ¿ya? A ver, vamos a pasar al periodo ilustrado. Jacqueline dice, a mí me dijeron que Bartolomé fue el primero en discriminar a los negros, es verdad. Ya, sí, eso sí es cierto, sí es cierto. Lo que pasa es que sí, en esa época era bien común considerar a los negros no humanos. Eso sí era cierto, eso sí es cierto. Eso sí es algo que se ha arrastrado hasta hace poco, ¿ah? Sí, sí había una defensa del indígena, pero sí se justificaba el maltrato contra los negros en muchos casos, sí, es cierto. No se estaría contradiciendo, no, porque desde su perspectiva, o sea, ellos cuando llegan a América, lo que ven es la cultura creada por los indígenas. O sea, para él no hay duda de que los indígenas son seres inteligentes, por todo lo que han encontrado, por la civilización, ¿no? Pero en el caso de los negros, sí, no hay una preocupación por los negros. Eso sí es cierto. Sí, se registra. Bueno, a ver, vamos a continuar. El racismo ha sido algo bien, sobre todo contra los negros. No tenían cultura los negros. Buena pregunta, Norca. ¿Sabes cuál es el problema, Norca? Que a los negros los traían de África. Los traían de África. O sea, no, ellos no llegaron o sea, en África no habían para ellos, desde su perspectiva, grandes culturas, ¿no? Los traían siempre como esclavos, o sea, los capturaban y los traían acá, ¿no? Entonces, no tenían una cultura de referencia, o sea, no había un lugar, digamos, donde hubieran construcciones o cosas que indicaran una cultura para ellos. Sí, acá comienzan los negros como esclavos, sí. Mm. Sí, se los llevaban, claro, se los llevaban y punto, ¿no? Los capturaban y se los llevaban. Bueno, a ver, vamos a continuar, ¿ya? Mira, vamos a ver el periodo de la Ilustración. Ahora, en el periodo ilustrado ya estamos en el siglo XVIII. Ah, ya, me estaba olvidando. Por si acaso, fíjate, escolástica, siglo XVI, porque en esta época llegan los españoles, ¿no? Y comienzan a fundar las ciudades y todo eso. Ahora, alguien podría decir, profesora, pero escolástica siglo XVI, eso ya no es época moderna. Sí, pero recuerda que los españoles llegan con la Iglesia católica, y la Iglesia católica tenía un pensamiento cristiano, cristiano aristotélico, ¿no? Esa es la escolástica, pensamiento cristiano aristotélico. Entonces llegan en esa época y eso es lo que se difunde, esas son las ideas que se difunden en ese momento en América, ¿no? A pesar de que ya había renacimiento en Europa, el pensamiento que llega acá es un pensamiento cristiano aristotélico. Ahora, en el siglo XVIII, ahí aparecen las primeras ideas ilustradas en América. La ilustración, como tú ya debes saber, es una corriente europea, ¿no? Principalmente francesa, aunque se difunde por varios países de Europa. Por ejemplo, Kant, ¿te acuerdas de Immanuel Kant? Él es un ilustrado alemán. Hume es un ilustrado escocés.
porque Hume era de Escocia. Y así, ¿no? Diderot era un ilustrado francés, Rousseau se le consideraba en parte ilustrado, en parte no, porque tenía ciertas ideas un tanto contradictorias con la ilustración, pero tenía también varias ideas que se podrían considerar ilustradas. Entonces la ilustración se va a formar en Europa, pero las ideas ilustradas comienzan a llegar acá. La ilustración, ¿cuándo se inicia? En el siglo XVIII, a inicios del siglo XVIII, y acá comienzan a llegar las ideas ilustradas. Esas ideas ilustradas son las que propician luego la Revolución Francesa. ¿Qué pensaban los ilustrados? Creían que la principal cualidad del ser humano es la razón. El hombre es un ser racional y como ser racional no puede tener, digamos, prejuicios, o la razón debería ir en contra de los prejuicios, en contra de la superstición. Y dentro de la superstición está la religión. Los ilustrados también son críticos de la religión. Y precisamente eso propicia la Revolución Francesa porque, como tú recordarás, muchos de los burgueses lo que hacen es comenzar a cuestionar los fundamentos religiosos de los derechos de la nobleza. ¿Por qué los privilegios, por qué los nobles tienen que tener privilegios? ¿No? ¿O por qué el rey tiene que decidir todo? El derecho divino de los reyes, ¿te acuerdas? Entonces, todas esas ideas religiosas o vinculadas con la religión van a ser cuestionadas por la Ilustración. Esas mismas ideas llegan acá. En parte también propiciadas ¿por qué? Uno, por la Revolución Francesa, pero antes de la Revolución Francesa ya se había dado la Revolución Americana. Recuerda, la revolución de las 13 colonias, Estados Unidos, ¿no? De las 13 colonias americanas se da en 1776 y luego se da la Revolución Francesa en 1789. Acá el contexto hasta cierto punto era parecido. ¿Por qué? Porque así como en Francia se tenían dos, digamos, clases principalmente, bueno, eran más, ¿no? Pero los burgueses tenían dinero, pero no tenían los mismos derechos políticos que los nobles. Se sentían discriminados y por eso el lema de la revolución, ¿te acuerdas? Es libertad, igualdad y fraternidad. Porque los burgueses no se sentían iguales, no eran tratados con igualdad, no se sentían libres tampoco. Entonces, acá se dio un contexto parecido. ¿Por qué? Porque estaban los españoles y estaban los criollos. Los criollos vendrían a ser como los burgueses, porque ellos tenían dinero, se dedicaban al comercio, tenían educación, porque incluso muchos criollos iban a estudiar a Europa y regresaban. Pero el hecho de ser criollos ya les quitaba ciertos privilegios que sí tenían los españoles, ¿no? Los criollos eran los hijos de españoles, pero nacidos en América, por eso le llaman los españoles americanos. Entonces, esa diferencia, esa discriminación contra el criollo es uno de los factores que va a propiciar que muchos de ellos quieran tomar como ejemplo lo que ha pasado en Francia y lo que había pasado también en América para buscar una independencia de la corona española. Entonces, por eso es que se va a comenzar a reflexionar sobre la independencia política de América. Y algunos van a decir, ¿no? ¿Y no nos iría mejor separados de España? ¿Realmente nos favorece esa relación con España o más bien nos perjudica esa relación? Y acá aparece Juan Pablo Vizcarra Guzmán, ¿no? Que tú debes conocer, que escribe la famosa Carta a los Españoles Americanos. ¿Te acuerdas o has escuchado de la Carta a los Españoles Americanos? Que es una carta donde él expone todas las razones por las cuales es más conveniente separarse de España que seguir teniendo un vínculo con España, ¿no? Porque él, por ejemplo, considera que los españoles son los que más se benefician, o sea, los que se llevan la riqueza, los impuestos, evitan, de alguna forma ponen obstáculos entre el comercio de las colonias y otros países, porque a ellos no les convenía. Entonces, Vizcarra y Guzmán va a considerar que sería más conveniente para esta tierra, o sea, para nuestros países, desvincularse de la corona española, ¿no? Él es uno de los que más propicia esta separación, ¿no? Por eso es la carta a los españoles americanos, o sea, a los criollos, ¿no? Para que ellos sean los que tomen, digamos, el control y busquen la liberación. Aparte de Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, en realidad hay varios, ¿no? Varios pensadores en ese periodo
que van en esa línea. Uno que es importante, que yo siempre les menciono, es Hipólito Unanue. Hipólito Unanue es importante, ¿sabes por qué? Porque Hipólito Unanue, además de ser considerado padre de la medicina peruana, fue un intelectual. O sea, él era médico, pero también era un escritor, era intelectual. Escribía, él va absorbiendo las ideas ilustradas y trata, digamos, o se da cuenta de que es necesario el desarrollo científico, la investigación científica para desarrollar el país o para solucionar una serie de problemas. Por ejemplo, ¿por qué se le considera padre de la medicina peruana a Hipólito Unanue? Se le considera así porque Hipólito Unanue lo que hace es cambiar los estudios de medicina. Acá me imagino que varios van a medicina, ¿no? Porque son del área ABC. Hipólito Unanue estudia medicina en San Marcos, pero el problema es que cuando él estudió medicina, los estudios de medicina eran teóricos. O sea, el profesor, por ejemplo, de anatomía llevaba su libro y te enseñaba anatomía en la pizarra o en un libro. Tú no veías el cuerpo humano. Imagínate tú siendo estudiante de medicina sin ver un cuerpo humano, sin poder hacer una disección, ¿no? Que sería algo así como los estudios que actualmente pues hay a nivel preuniversitario, pero no ver el cuerpo tal cual, sin un laboratorio. ¿Por qué no se podía? Por razones religiosas, justamente, por razones religiosas, ¿sí? Porque se consideraba que era una violación, un atentado contra el cuerpo. Entonces la iglesia lo prohibía. Pero lo interesante, y ahí está la audacia de Hipólito Unanue, es que le pide permiso al virrey de ese momento, que era Fernando de Abascal. No sé si te acuerdas de Fernando de Abascal. Hipólito Unanue le pide un permiso especial a Fernando de Abascal para que le permita crear la primera sala de disecciones del Perú. Y Fernando de Abascal accede, le da ese permiso por su admiración hacia Hipólito Unanue, porque era un intelectual, un escritor importante en ese momento. Entonces le da ese permiso yendo en contra de la disposición de la iglesia y gracias a eso se crea la primera sala de disecciones del Perú, que está donde actualmente está la Facultad de Medicina de San Fernando, de San Marcos. O sea, en ese local ahí se crea la sala de disecciones y por eso es que a partir de ahí se van creando las aulas y se hace San Fernando. Pero no había una sala de disección, no se estudiaba la anatomía humana de manera directa, experimental, empírica. Pero Unanue se da cuenta de que para los estudios científicos es necesario, ¿no? Es necesario. Y además no solamente para los estudiantes de medicina, sino porque en esa época, si tú lees, por ejemplo, los libros de esa época, te vas a encontrar con que todavía habían pestes. En aquella época habían pestes en Lima. Habían enfermedades que se iban transmitiendo y mucha gente moría y los médicos no sabían cuál era el origen de la enfermedad. ¿Por qué no sabían el origen? Porque no podían revisar los cuerpos. O sea, el señor moría, la señora moría y lo enterraban. No podían abrir su cadáver para ver, ¿no? Cómo había, qué enfermedad había provocado la muerte o cómo había evolucionado la enfermedad. Entonces, esa falta de conocimiento propiciaba que más gente muriera. Entonces, Hipólito Unanue considera que es importante conocer las enfermedades, abrir los cuerpos, investigar de manera directa, empírica, para de alguna forma también controlar, ¿no? Las epidemias, controlar las enfermedades. Entonces, Hipólito Unanue por eso va a ser importante. Y ahí viene un aspecto de la ilustración que a veces no se menciona mucho, que es el empirismo. A pesar de que la ilustración es una corriente racionalista, si quieres llamarlo así, también al ser racionalista, o sea, si tú consideras que el ser humano es racional y no debe creer en brujerías, no debe creer en supersticiones, etcétera, de alguna forma estás considerando también que el hombre tiene que tener una visión científica del mundo. ¿Te das cuenta? Por eso es que varios ilustrados también van a ser empiristas, como por ejemplo Hume. Entonces, muchos ilustrados, franceses también, consideran que es importante el estudio de la naturaleza y para estudiar la naturaleza tienes que tener experiencia, o sea, tienes que tener un conocimiento empírico de la realidad, ¿no? Entonces, en esa época también se van difundiendo esas ideas que son importantes para el desarrollo de la ciencia, ¿sí? Por ahí Rubí me había preguntado, Misa, ¿en la época de la ilustración nace el positivismo? No, el positivismo es posterior.
pero sí hay cierta influencia de la Ilustración en la aparición del positivismo. Eso sí, pero la Ilustración es anterior. Positivismo viene después, porque el positivismo nace en el siglo XIX, la Ilustración nace en el siglo XVIII, o sea, antes. ¿Sí? Ya. El virrey que le da el permiso, Fernando de Abascal, a, a Unanue, Fernando de Abascal. Por eso algunos dicen que el nombre San Fernando le pone Hipólito Unanue en honor a Fernando de Abascal. Se lo pone en honor a él porque él dio el permiso. Otros dicen que lo ponen en honor al rey de ese momento, ¿no? Que era Fernando III, pero no recuerdo cuál. Ya. Ahora, otra cosa que te quería comentar de este periodo, por si acaso, es lo siguiente. No sé si tú has escuchado de la expulsión de los jesuitas. No sé si te acuerdas que hubo el motín de Esquilache, que muchos interpretaron como una especie de intento de ir en contra de los intereses de la corona, ¿no? Una cosa así medio rara, ¿ya? Y que deciden expulsar a los jesuitas de todos los territorios de España, ¿no? Incluyendo las colonias. La expulsión de los jesuitas se da en esta época de la Ilustración. ¿Y por qué es importante? ¿Sabes por qué es importante? Porque los jesuitas eran los maestros, eran los profesores. O sea, casi el 100% de los profesores en esa época eran jesuitas. ¿Ya? Entonces imagínate, pues, no sé, que tú vivieras en esa época, entre comillas, ¿no? Supongamos que yo sea jesuita, que tu profesor Raprey sea jesuita, que tu profesora Roxana sea jesuita, así, todos eran jesuitas. Jesuitas eran una congregación religiosa, ¿ya? Reales. Eran los encargados, o sea, es una congregación religiosa importante, ¿no? Eran los encargados de enseñar, eran los maestros, eran los docentes, de todos los niveles, ¿ah? Eran de colegios, de universidades también, muchos eran jesuitas, no todos, pero muchos. Y cuando los expulsan, ¿ya? Cuando los expulsan, porque los acusan, Jacqueline, de conspirar contra la corona, porque hubo un motín que creó una cierta inestabilidad en España y muchos investigando consideraron que fueron los jesuitas los que habían propiciado el motín, o sea que había sido como una especie de conspiración. Bueno, la cuestión es que a los jesuitas los expulsan y quienes ocupan esos lugares, porque la educación tenía que seguir. Entonces comienzan a entrar personas ya no tan, digamos, dogmáticas en el sentido religioso, porque los jesuitas eran muy inteligentes y todo, pero los jesuitas eran escolásticos, tenían un pensamiento muy escolástico. Entonces los reemplazan incluso otros sacerdotes, pero de otras congregaciones, incluso sacerdotes con ideas ilustradas, que puede sonar un poco contradictorio, pero habían sacerdotes con ideas ilustradas. O también los reemplazan otras personas que ya no son sacerdotes con ideas ilustradas. Entonces ellos comienzan a ser los maestros y comienzan a difundir poco a poco las ideas ilustradas, ¿sí? Y una no era un ilustrado también, ¿no? Aunque son muy sabios los jesuitas, sí, los jesuitas estaban en contra de la ilustración. Sí, los jesuitas eran hombres muy inteligentes, ¿no? Hasta ahora hay muchas universidades, centros donde enseñan jesuitas, pero siempre han tenido un pensamiento religioso, ¿no? O sea, son sacerdotes. Un pensamiento sobre todo escolástico, aristotélico, ¿no? A ver, a ver. Ya, vamos a pasar al romanticismo. Mira, en la época que se conoce como romanticismo, fíjate, 1830, 1880, sobre todo quiero que te fijes en el origen, en el inicio. 1830. Fíjate, la ilustración llega hasta 1830 aproximadamente cuando ya se da la independencia. O sea, es todo el proceso de emancipación, si te das cuenta. La difusión de las ideas de libertad, igualdad, por lo tanto, de ruptura con el orden español, la corona. Comienzan las independencias, la independencia de Perú, de Argentina, de Chile, de México, etc. Y acá ya estamos en el periodo republicano, 1830. Pero pregunta, ¿los primeros años del Perú como república fueron años de paz, de tranquilidad, o cómo fueron?
Tú debes haberlo estudiado en Historia del Perú. ¿Cómo fueron? Claro, eran épocas de desorden, fue una época de caos. ¿Sí o no? Había muchos golpes de Estado, correcto. Era la época del primer militarismo, ¿sí o no? La época de los caudillos militares, ¿sí o no? Donde no se sabía quién gobernaba, no se sabía quién tenía el control del Estado. Esa situación de caos, de inestabilidad, ¿qué va a propiciar? A ver, cuando a ti no te va muy bien en un momento, eso suele pasar, ¿no? Imagínate que estás saliendo con alguien, pero comienza a irte mal. Y mucha gente cuando le va mal con su actual pareja comienza a recordar a los anteriores, ¿no? Comienza a decir, uy, pero no era tan malo, ¿no? Pepito, creo que era mejor, ¿no? Él no me hablaba así. Y comienza experiencia, dice Milen. Pero hay, efectivamente, cuando en el presente no te va bien, comienzas a añorar el pasado, lamentablemente, ¿no? Pasa eso. Y efectivamente, mucha gente va a aprovechar esa inestabilidad para sugerir que era mejor como estábamos antes y que podríamos regresar a como estábamos antes. ¿Quiénes son esos? Los conservadores. Los conservadores son esos personajes que buscan regresar al orden colonial, ¿sí? Al dominio de la corona española, porque consideran que la prueba de que no estamos listos para autogobernarnos como república es que no hay orden. O sea, si no podemos organizarnos, autogobernarnos, entonces mejor que regresen los que estaban antes. Y ahí se va a dar el debate entre conservadores y liberales. Conservadores y liberales. Entonces, mira, los liberales, principal representante de los liberales, Benito Lazo, que está acá en la imagen, Benito Lazo. Principal representante de los conservadores, te lo voy a poner acá. ¿Quién era el principal representante de los conservadores? Bartolomé Herrera. Ojo, Herrera, no Bartolomé de las Casas, no te vayas a confundir. Bartolomé Herrera, acá le voy a cambiar. Bartolomé Herrera, el representante de los conservadores, Benito Lazo, representante de los liberales. ¿Ya? Ahora, ¿ellos de qué hablan? Mira, los conservadores hablan de la soberanía de la inteligencia. Soberanía, acá lo voy a poner en el chat. Soberanía de la inteligencia. Soberanía de la inteligencia. ¿Ah? Conservadores. Es decir, ¿qué planteaban? Que el soberano, el, digamos, el gobernante o los gobernantes deben ser los más inteligentes, los más preparados, los más capaces. Pero para Bartolomé Herrera, para los conservadores, ¿quiénes son los más capacitados? ¿Quiénes son los más inteligentes? Los más aptos para gobernar. Mira, puede sonar bien, ¿no? Decir los más capacitados, ya, pero el problema, ¿sabes cuál es en los conservadores? Que esa capacidad no tenía que ver tanto con una preparación, pues, intelectual, no tenía tanto que ver con eso. Tenía un componente religioso. Para ellos, los más capaces eran aquellos que habían sido elegidos por Dios. O sea, en otras palabras, lo que tú has estudiado en historia, me imagino, el derecho divino de los reyes. A ver, Dios ha elegido al rey de España para gobernar. Él debería gobernarnos. Claro, muy bien. ¿Cómo se le llama eso? Providencialismo. ¿Qué es el providencialismo? La idea de que hay como una especie de plan de Dios. Dios quiso que llegaran los españoles a estas tierras para traer su palabra, para evangelizar. Y la herramienta, por decirlo así, o el instrumento para llegar a estas tierras fue la corona, fue España. Es decir, Dios quiso que el rey gobernara estas tierras para que trajera aquí su palabra. Nosotros, al expulsar a la corona española, estamos yendo en contra del plan divino. Y precisamente como estamos yendo en contra del plan divino, ¿qué está pasando? ¿Nos está yendo bien o nos está yendo mal?
¿Por qué nos está yendo mal? Porque estamos yendo en contra del plan de Dios. O sea, Dios nos está castigando porque hemos ido en contra de sus deseos. Entonces, ¿qué debemos hacer para Bartolomé Herrera? Dejar que los españoles regresen y que ellos gobiernen. Y ellos son los más capacitados porque han sido elegidos por Dios para que nos gobiernen. ¿Te das cuenta? Esa es la idea de Bartolomé Herrera. Ahora, los liberales como Benito Lazo no van a hablar de la soberanía de la inteligencia. ¿De qué van a hablar ellos? De la soberanía popular, popular, liberales. ¿Ya? Acá te lo estoy poniendo en el... Norca dice, mis los conservadores tenían esa idea por sus intereses porque de verdad pensaban así. Lo que pasa es que los conservadores como Bartolomé de Herrera eran, la mayoría de ellos, gente vinculada a la iglesia. Tenían un pensamiento religioso, un pensamiento providencialista. Bartolomé Herrera era un sacerdote, era rector del convictorio de San Carlos, había tenido puestos importantes en la época de la colonia, ¿no? Casi todos los conservadores tenían vínculos con la iglesia, ¿sí? Ángela dice, mis también se llamaba la soberanía de la mayoría. Sí, la soberanía popular es la soberanía de la mayoría. Efectivamente, Ángela, sí. Ahora, ¿por qué se le llama soberanía popular? Mira, ese término en realidad tiene su origen en Rousseau, ¿ya? Porque hay un vínculo acá, fíjate, entre ilustración y romanticismo. Porque recuerdo, o sea, los mismos que de alguna forma buscaron la independencia de los países, en nuestro caso del Perú, estas ideas ilustradas van obviamente a mantenerse durante la época romántica porque los liberales son los que buscan eso. Por eso se llama periodo romántico, porque los liberales son románticos, son idealistas, que buscan ¿qué cosa? Recuerda la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad, la fraternidad. Es decir, tienen ideales que quieren concretizar en la realidad. Creen que se pueden lograr con un buen sistema político. ¿Sí? Entonces, no sé si tú recuerdas, no sé si tú recuerdas cuando San Martín proclama la independencia y dice, a partir de este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos. ¿Te acuerdas? Por la voluntad general de los pueblos. Eso es la voluntad popular. El concepto de voluntad popular viene de Rousseau. ¿Por qué? Porque Rousseau dice, un Estado tiene que regirse siempre por la voluntad del pueblo. La voluntad popular es la que debe mandar. Cuando San Martín dice, a partir de ese momento el Perú es libre por la voluntad general de los pueblos, lo que quiere decir es, yo no estoy proclamando la independencia porque a mí se me ocurrió, porque yo quiero ser el presidente del Perú, porque por capricho. No, yo estoy acá para liberar porque es el mandato del pueblo. Es el pueblo el que lo ha querido así, es el pueblo el que hace ya tiempo reclamaba esta independencia. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando se habla de la voluntad popular, ¿sí? De la soberanía popular, se refiere a que el soberano debe ser el pueblo. Es decir, no quiere decir necesariamente por si acaso que el pueblo directamente va a gobernar, no necesariamente, porque en muchos casos sería imposible pues que todos gobernemos. Pero lo que quiere decir es que aunque sea un presidente, un congreso, lo que sea, lo que ellos decidan tiene que basarse en lo que desea el pueblo. Es como lo que actualmente muchos dicen del Congreso, ¿no? Dicen, nosotros los pusimos, nosotros los sacamos. Algo de razón tiene eso, ¿no? Porque finalmente se supone que los poderes del Estado, en este caso el Congreso, debe hacer caso a la voluntad popular. O sea, está en donde está para trabajar por la voluntad popular. O sea, no está ahí para trabajar por sus intereses personales, sino están ahí para trabajar por los intereses de todos, ¿no? Entonces, eso es lo que significa la soberanía popular. El soberano es el pueblo. El que tiene el verdadero poder es el pueblo. Un gobierno no es legítimo si no trabaja para el pueblo. ¿Sí? Eso es lo que considera los liberales. A diferencia de los conservadores que tienen una visión más elitista. Hay unos pocos que saben cómo gobernar, entonces los demás que no se metan. Los demás no tienen que dar su opinión, ¿no?
Juan Diego, era el inicio de una democracia. Mm, Hay cierto parecido con la democracia. No es exactamente lo mismo, pero sí hay ciertos rasgos de democracia. ¿Por qué no es exactamente lo mismo? A ver, te voy a explicar. ¿Tú has escuchado la frase la tiranía de la mayoría? ¿Has escuchado esa frase, Juan Diego? La tiranía de la mayoría. ¿Sí? ¿Han escuchado los demás esa frase? A ver, la mayoría también puede ser tirana, porque cuando hablamos del tirano hablamos como del déspota, ¿no? O sea, de ese hombre que tiene todo el poder y hace lo que quiere. Es un abusivo, busca su interés personal, ya. Pero puede haber una tiranía de la mayoría también. ¿Por qué? Porque el problema con la democracia es que manda la mayoría. Te pregunto, ¿en qué sistema político o en qué tipo de gobierno mataron a Sócrates? ¿Qué tipo de gobierno había en Atenas cuando mataron a Sócrates? Exacto, una democracia, una democracia. Ese es el problema. Cuando Pilatos se presenta frente al pueblo y les pregunta, ¿a quién salvo? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Qué decide la mayoría? La mayoría que salve a Barrabás. ¿Te das cuenta? Entonces, la mayoría también puede ser tirana, ¿o no? La mayoría también puede ser irresponsable. La mayoría también puede equivocarse. La mayoría también puede buscar sus intereses particulares, aunque no parezca. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el problema de la democracia, porque en la democracia manda la mayoría. Te pregunto, ¿siempre la mayoría tiene la razón? No. ¿Cuál es la diferencia entre democracia, que a veces confundimos, con soberanía popular? ¿Sabes dónde está la clave para entender eso? Rousseau. Porque Rousseau no alaba la democracia, a pesar de que habla de soberanía popular. ¿Sabes cuál es la diferencia? Lo que te acabo de explicar. Rousseau dice, no siempre la mayoría va a buscar el bien común, porque una mayoría, un pueblo corrompido, no busca el bien común, lamentablemente. O un pueblo ignorante, manipulado, no busca el bien común. A diferencia de la voluntad popular, cuando se busca, o sea, hay voluntad popular de verdad cuando se busca el bien común, cuando no se está buscando los intereses de un grupo, ¿sí? O me muevo por mis odios, o mi cólera, o mis intereses. Por ejemplo, la democracia que mata a Sócrates, ¿no? Entonces no es lo mismo. Puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo. Por eso Rousseau no alaba la democracia, porque la democracia también se puede equivocar. La cuestión es, se debe buscar el bien común, el bien de la mayoría. La soberanía popular es aceptar la voluntad del pueblo, pero de un pueblo no corrompido, no corrompido. Entonces, eso es lo que plantea Rousseau. Por eso, la influencia en los liberales, sobre todo, es la influencia de Rousseau. La influencia de Rousseau. Norca dice, era el precursor del romanticismo. Rousseau, podríamos decir que sí, más que precursor, o sea, lo que pasa es que Rousseau es de la época de la Ilustración, de la Ilustración. Entonces, desde esta época se van arrastrando las ideas hasta esta época, hasta acá, ¿sí? Se van arrastrando las ideas hasta esa época. Pero claro, muchas de las ideas de los liberales surgen de la filosofía de Rousseau, sí. Norca me preguntaba también antes si los conservadores eran elitistas. Sí, eran elitistas, sí. Renata me había preguntado, Miss, pero al fin y al cabo los que toman esas decisiones lo hacen los criollos para el propio beneficio, ya que por sí los indígenas...
Buena pregunta, Renata. Renata hace un rato me había preguntado esto de los criollos. Sí, pues, esa es una de las cuestiones que después se va a criticar, ¿no? Porque, claro, en la época de la Ilustración, la búsqueda de la independencia, en realidad los criollos, muchos, no todos, pero muchos de ellos buscaban tener mayores beneficios económicos, por ejemplo, ¿no? Porque debido a la estructura de la estructura colonial, ellos no obtenían muchos beneficios. Entonces, muchos lo hacen por razones económicas, políticas, para beneficiarse de ellos, ¿no? Pero al final cuando se da la república, igual hay muchos sectores como los indígenas o los negros que mantienen marginados, ¿no? Por razones raciales, ¿no? A los que no, digamos, su situación no cambia mucho con la independencia, ¿no? Eso es cierto. Eh, se podría decir que de una u otra manera la democracia concordaría con la filosofía de Stuart Mill. Buscar el bienestar de la mayoría, el bien de la mayoría. Hay algo de eso, sí hay algo de eso en el utilitarismo, sí, sí, hasta cierto punto sí es cierto. Una democracia liberal, ¿no? Porque también se defienden las libertades individuales. ¿Mm? Ya, entonces, fíjate, se da este debate entre conservadores y liberales. Pero además, esta época, la época romántica, como te decía, es una época sobre todo de debate político, porque se va a discutir justo a partir de lo que estábamos hablando acerca de cuál es la mejor forma de gobierno. ¿Qué nos conviene más? No sé si te acuerdas de esta discusión que hay entre, por ejemplo, San Martín y Bolívar, ¿no? Acerca de qué tipo de gobierno nos convenía más, si una democracia, una monarquía constitucional, si era más conveniente traer un príncipe de Europa para que nos gobernara, ¿no? Toda esa discusión es la discusión acerca del tipo de gobierno, la forma de gobierno. Es la preocupación por el destino de América. ¿Qué nos espera, ¿no? En el futuro? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que más nos conviene? ¿Cómo debemos organizarnos? Porque todavía estaba la República en construcción, o sea, recién habíamos alcanzado la independencia, ¿no? Entonces, todo ese momento es un momento de agitación política. Y por eso mismo es que había inestabilidad, pues, en estos años, ¿no? 1830, 40, 50, es una época de inestabilidad política, ¿no? Ahora, em, vamos a pasar al positivismo, ¿ya? El positivismo, fíjate, inicia en este año, 1880. Pregunta, ¿este año es importante? Bueno, más o menos esta época, estos años, ¿por qué? ¿Qué estaba pasando en esos momentos? Ángela dice, me hizo una pregunta, ¿Bartolomé Herrera tuvo influencia en el provincialismo de San Agustín y Hipona? Sí, el providencialismo en realidad influye en muchos de los pensadores cristianos, ¿no? Los liberales usan la democracia popular de Rousseau, ¿verdad? El tema de la voluntad popular, Jacqueline, sí. Sobre todo lo sacan de Rousseau, sí, por la influencia de Rousseau. Algunos también van a considerar que hay una influencia, una cierta influencia, por ejemplo, de Locke, porque Locke es liberal, ¿no? Y también habla de la participación del pueblo en la elección de gobernantes. No sé si te acuerdas de Locke, que habla del Congreso, ¿no? De los representantes. Claro, en esta época, fíjate, en 1880 se da la guerra con Chile, la guerra del Pacífico, ¿sí o no? Bueno, es un poquito antes. Alrededor de estos años es que va a aparecer el positivismo y el positivista más importante en el Perú es Manuel González Prada. Ojo que el positivismo tuvo influencia en varios países de Latinoamérica. En México, por ejemplo, la corriente positivista fue fuerte. Otro lugar donde fue fuerte fue en Brasil. Por eso, no sé si tú has visto la bandera de Brasil que dice orden y progreso. ¿Has visto? Orden y progreso. Porque los que fundan el Brasil moderno, o sea, los padres fundadores del Brasil moderno, fueron positivistas. Ellos crearon el Brasil actual. Fueron personas
que consideraron que la ciencia era el motor del progreso. Por eso es que si tú analizas, por ejemplo, de las universidades latinoamericanas, ¿dónde están las universidades donde más se desarrolla ciencia y tecnología? En Latinoamérica. ¿En qué país? En Brasil. Si tú quieres hacer una especialidad en genética, en biotecnología, en ingeniería, Brasil es la que tiene las mejores universidades a nivel latinoamericano, a nivel latinoamericano. Porque desde sus inicios, los fundadores de Brasil le dieron importancia al desarrollo científico y técnico, desde sus inicios. A diferencia de otros países como el nuestro, donde si bien Manuel González Prada va a ser importante, el positivismo no llegó a tener tanta fuerza. No llegó a tener tanta fuerza. Más fuerza tuvo en Brasil y en México, que curiosamente fueron los dos países que se desarrollaron más económicamente, ¿no? Ahora, en el caso del positivismo, hay además, a ver, Norca dice, Miss, ¿puede decir que eran empiristas? Los positivistas sí, positivistas son empiristas. Son, es más, no sé si sabes, pero es un dato curioso, ¿no? Comte proponía cambiar el calendario. Tú sabes que el calendario tradicional, ¿no? El antiguo, no sé si tú tienes un calendario en tu casa. El tradicional es bien cristiano, es bien religioso, porque dice Santa Luzmila. El 5 de junio, San Marcos. El 7 de agosto, Santa no sé qué cosa, ¿no? Santa Agapita. Y antes se ponían, no sé si tú sabes que les ponían los nombres de acuerdo al día que nacías. Entonces tú nacías el 7 de octubre y era Santa Agapita, te ponían Agapita, ya. O sea, piña, ¿no? No te gusta Agapita, pero ya es tu nombre porque es la santa de ese día. Sí, o no, por eso se llamaba santo. ¿Cuándo es tu santo? Porque era el día que nacías, te ponían el nombre del santo que estaba ahí. Así era, así es nuestro calendario. ¿Sí sabías eso? No. Claro, pues por eso te dicen, ¿cuál es tu santo? ¿Cuándo es tu santo? Te ponían el nombre de acuerdo al día. Claro, pues por eso antes los nombres eran raros, pues, ¿sí o no? San Marciano, Santa, no sé. Los nombres eran bien raros, por eso. Claro, Santo Honorato, etcétera. Ya. Entonces, Comte, Comte se dio cuenta de eso. Y Comte, ¿sabes lo que propuso? Cambiar ese calendario de santos y poner nombres de científicos y filósofos empiristas. Entonces él, por ejemplo, decía, ya hay que poner el 5 de enero, hay que cambiar, ¿no? Hay que quitar a San Melchor y vamos a poner a Hume, ¿no? Y así, cada día debía tener el nombre de un científico, o Newton, o qué sé yo, ¿no? Un filósofo empirista o un científico para cambiar la mentalidad, porque la mentalidad del europeo todavía es muy religiosa y si queremos progresar necesitamos una mentalidad más científica. Comte, el padre del positivismo, propuso eso. Claro, ¿por qué? Porque él consideraba que la ciencia era lo único que podía sacar a la sociedad de su desarrollo, ¿no? Del atraso. Entonces, recuerda, el positivismo considera que la ciencia y la tecnología es el motor del progreso y del bienestar social, porque no solamente es, allá progresamos materialmente, sino que el hombre puede alcanzar más años de vida, una mejor calidad de vida, incluso la sociedad se puede organizar mejor cuando hay orden. Hay un orden económico, social. Por eso la frase de la bandera de Brasil, como te decía, es orden y progreso. Progreso material, pero el orden social también es posible gracias al desarrollo de la ciencia. ¿Por qué? Porque si hay más desarrollo material, hay más riqueza, hay más dinero, entonces puede organizarse también la sociedad de mejor forma. Eso era lo que plantea el positivismo. Entonces, acuérdate, ese es Augusto Comte. Augusto Comte es un pensador francés, es el padre del positivismo. Esas ideas de Comte llegan acá a Latinoamérica. Y como te decía, sobre todo van a tener mucha influencia en países como Brasil y México. Y en otros países no se van a desarrollar tanto porque no va a haber tanta gente que, digamos, difunda estas ideas, ¿no? En nuestro caso fueron básicamente 4 o 5 personas. Y el más importante de todos ellos fue González Prada. González Prada, curiosamente, mira, González Prada tiene varios aspectos interesantes, ¿no?
una de las cosas más interesantes de González Prada, ¿sabes qué es? Que González Prada nunca estudió en la universidad. Nunca estudió en la universidad. Él terminó el colegio y fue un autodidacta. Estudió, leía, investigaba por su cuenta, pero nunca fue a la universidad porque no quiso, porque no le interesaba. ¿Por qué? Porque consideraba que la universidad no le podía dar nada, porque la educación en la universidad todavía seguía siendo una educación atrasada, una educación con mucha influencia religiosa. Recuerda que una de las primeras carreras que se estudia en San Marcos es teología, o sea, filosofía de la religión. Una educación muy humanística que desde su punto de vista podía ser interesante hasta cierto punto, pero que no permitía un desarrollo mayor, o sea, literatura, derecho, ¿no? Historia, ¿no? Él, a pesar de que él era escritora, eso es interesante, él era poeta, era escritor, era periodista, pero él todo lo aprendió solo, él lo aprendió todo solo. Y es uno de nuestros mejores escritores, ¿eh? González Prada fue un gran intelectual, pero sin haber pasado por la universidad. Ahora, González Prada también es interesante su oposición a la universidad, porque es un pensador antiacadémico, porque considera que la academia, o sea, la institución universitaria no daba nada, no era importante para formarse. Y por eso mismo era crítico en general también de los intelectuales, ¿no? Era un poco así, confrontacional. Por eso te acuerdas de estas famosas páginas libres, que él no escribe con G, sino con J, como una forma de ir en contra del statu quo, ¿no? Como una forma de criticar ese ambiente académico, ¿no? González Prada vive la época de la guerra con Chile y además, claro, tiene algo de vanguardista, pues, ¿no? Pero además González Prada, ¿sabes qué es interesante? Que los chilenos, tú sabes que ocuparon Lima, ¿no? Y llegaron hasta Miraflores. No sé si te acuerdas de la batalla de Miraflores. Ah, voy a prender la luz mientras te acuerdas. ¿Te acuerdas de la batalla de Miraflores? Llegan hasta Miraflores, pues, ¿no? Ya, en esa batalla peleó González Prada, porque González Prada vivía ahí, tenía su casa ahí, ¿no? Cuando los chilenos llegan, él sale, ¿no? A luchar para defender Lima. Por eso hay un famoso parque, el Parque Reducto, no sé si has escuchado, en Miraflores, que es hasta donde llegan los chilenos. Bueno, la cuestión es que González Prada luchó también en esa batalla, ¿no? La batalla de Miraflores. Y por eso mismo es crítico del manejo de los políticos de la guerra con Chile. González Prada es muy crítico de la élite política peruana porque considera que perdimos la guerra básicamente por la ineficiencia de los políticos. O sea, no es que seamos más tontos, ¿no? No es que no tengamos la capacidad, pero tenemos una mala formación. En esa época no se estudiaba ingeniería, no habían escuelas de ingeniería, no habían escuelas de ciencia, no habían especialistas, no había inversión en infraestructura, no había inversión en tecnología. Entonces, la élite política es una élite política inculta, sin preparación y además, para colmo, corrupta, sin capacidad de planificación, porque hemos perdido, porque González Prada lo dice así directamente, hemos perdido oportunidades, hemos tenido momentos donde hemos podido aprovechar para invertir. ¿Te acuerdas de la prosperidad falaz? Hemos podido aprovechar esos momentos, pero al final no los aprovechamos. ¿Por qué? Porque los políticos piensan en su bolsillo, porque piensan en sí mismos, en su bando. El caudillismo, pues, ¿no? Y por eso perdimos la guerra también, porque los peruanos no peleaban por el Perú. Y eso claro, lo dice Juan Diego en el discurso en el Politeama. Los chilenos decían por Chile y morían por Chile. Los peruanos peleaban por Pepito o por Juanito, pero no peleaban por el Perú. No había unidad, ¿no? No había unidad. Chile nos saca una ventaja enorme en tecnología, en armas, en parte también por la ayuda de los ingleses, ¿no? Porque los ayudaron también con tecnología y
con hombres, ¿no? Con personas capacitadas, con generales, gente que estaba capacitada en eso. Pero nosotros, ¿a quiénes teníamos al frente? ¿Quiénes eran nuestros generales, sacerdotes? ¿Quiénes eran nuestros estrategas militares, abogados? Pues no tenemos especialistas. Así lo dice González Prada, en tono burlón, obviamente, porque no habían especialistas. ¿Sí? Norca dice, Missy, ¿cómo así teníamos de monitor Borges lo demás de la guerra? Ah, que había, pero nosotros no teníamos tanto en comparación con lo que podíamos haber tenido. O sea, sí se hizo algo, pero no se hizo lo suficiente. Hubiéramos podido tener mucho más si se aprovechaban, ¿no? Claro, el discurso de Politeama, como estaba mencionando Juan Diego, menciona eso, pues, ¿no? La falta de unidad, la falta de planificación, la falta de inversión en ciencia, todo eso. Y además, algo más menciona en el discurso de Politeama, no sé si se acuerda, hay una famosa frase que dice, el Perú es como un organismo enfermo, donde se pone el dedo, salta la pus. ¿Qué quiere decir eso? Todo está podrido, todo está corrupto, nada se salva. Por eso es que González Prada ya en sus últimos años se vuelve anarquista, o sea, ya cree que el Estado no tiene solución, no tiene remedio, ¿no? Y ya cae en una especie de pesimismo en sus últimos años de vida, González Prada, ¿sí? Bueno, entonces, claro, también esta famosa frase, ¿no? Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra, sí, sí, claro. Claro, porque él cree que ya la clase política antigua, o sea, tradicional, ya está corrupta, pues, ¿no? Y ya no tiene nada que hacer. Los jóvenes son la promesa. Ahora, tampoco es, como a veces yo escucho, los viejos a la tumba y los jóvenes a la otra. El hecho de ser joven automáticamente no te hace mejor. Eso también es algo interesante, ¿ah? O sea, González Prada tiene esperanza en la juventud. Pero si los jóvenes van a hacer lo mismo que los viejos, al final, o sea, va a ser una oportunidad perdida, ¿no? O sea, los jóvenes tienen que tomar conciencia de que ellos pueden cambiar las cosas, ¿no? Tienen que prepararse, ¿no? El hecho de ser jóvenes automáticamente no te hace bueno, capacitado, ¿no? Tienes que también capacitarte, estudiar, esforzarte, ¿no? Por tratar de cambiar las cosas. A eso hace referencia González Prada también. Entonces, González Prada va a ser el positivista más importante del Perú. Van a haber otros también, ¿no? Por ejemplo, Manuel Vicente Villarán, que también va a impulsar la creación de los institutos tecnológicos en el Perú. Los primeros institutos tecnológicos se crean en esa época, ¿no? O sea, fines del siglo XX, inicios del XIX. No sé si ustedes, algunos han ido, conocen el Hospital Almenara o San Fernando. Si han ido, ahí cerca de San Fernando, al frente, o sea, del otro lado de Grau, un poquito antes, o sea, si tú estás yendo del centro de Lima como hacia el Agustino, antes de San Fernando hay un instituto. Hay un edificio antiguo, bien parecido a San Fernando, pero digamos más descuidado. Ese es el primer instituto tecnológico del Perú. Ese que está en Grau es el primer instituto tecnológico que se crea en el Perú. En esa época, ¿no? En esa época. Antes del Almenar, antes de llegar al Almenar, ¿no? Entonces, en esa época también se van construyendo los primeros institutos tecnológicos, básicamente influidos por el pensamiento de Villarán, Manuel Vicente Villarán. Bueno, entonces, ¿por qué González Prada es crítico de la teología? Por lo que te decía, pues, porque al ser positivista es crítico de la religión, de la superstición, porque lo asocia con el atraso. Acuérdate de los tres estadios de Comte: estadio teológico, estadio filosófico metafísico, estadio científico o positivo, ¿te acuerdas? Entonces, para que haya un desarrollo tienes que dejar de lado cualquier creencia, superstición, religión, etcétera. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar ahora al periodo espiritualista. El espiritualismo, mira, es una corriente que surge en Francia, ¿ya? Norca, lo que acaba de... Manuel Vicente Viera, positivista.
Era positivista. Ahí lo estoy dejando. Era positivista. Las tres, ¿qué mis? No escuché. Las tres. Ah, los estadios, los tres estadios. Estadio teológico, estadio metafísico y estadio científico. Ajá. El estadio teológico, que es el momento pues de los mitos, de las creencias, de los prejuicios, la superstición. El ser humano inicialmente, en su cultura primitiva, es así, ¿no? Entiende la naturaleza a partir de mitos, de dioses, ¿no? Después ya aparece la filosofía, que es un estadio superior, porque es un pensamiento más racional, pero para Comte hay un estadio superior, que es el estadio científico, ¿no? Que es mejor que el filosófico porque se basa en la observación, es empírico. Los tres estadios de Comte, ¿no? Ya. Ahora, el espiritualismo, fíjate, es una corriente filosófica que surge en Francia. En Francia. ¿Quién es el creador del espiritualismo? Es Henri Bergson. Ahí te lo estoy poniendo en el chat. Henri Bergson. Las ideas positivistas, perdón, espiritualistas llegan a Latinoamérica igual que las otras. O sea, por ejemplo, hemos visto acá positivismo. Las ideas positivistas llegan de Francia, de Comte, no llegan acá a Latinoamérica. Igual las ideas ilustradas, ¿no? El espiritualismo también. A inicios del siglo XX, alrededor, ¿sabes qué? De 1910 llega el espiritualismo. A inicios del siglo XX, 1910 aproximadamente. Ahora, el espiritualismo es una corriente que va en contra del positivismo. ¿Por qué va en contra del positivismo? Reacciona contra el positivismo. Porque el positivismo es materialista. A ver, ¿en qué cree el positivismo? En la ciencia, en la tecnología. ¿Y por qué es importante la ciencia y la tecnología? Por el progreso. Pero el progreso, ¿cómo lo mide el positivismo? Básicamente, ¿qué tipo de progreso es? Para el positivismo es material, o sea, más años de vida, mejor calidad de vida, allá cómo voy a vivir, cuánta riqueza puedo formar gracias a la ciencia, a la tecnología. Es básicamente una visión materialista, desde el punto de vista espiritualista, ojo. El positivismo cree mucho en la ciencia, cree que la ciencia lo soluciona todo, es la panacea, puede con todo. Pero ¿realmente es así? Bueno, el problema, dice el espiritualismo, es que el positivismo se olvida de algo. El hombre no solo tiene necesidades materiales, porque el hombre no es solo materia. Y acá viene un detalle. ¿Te acuerdas del dualismo antropológico de Sócrates y Platón? ¿Qué decían Sócrates y Platón? El hombre es cuerpo, pero también tiene dos elementos que lo constituyen, cuerpo y alma. Y de esas dos partes, ¿cuál es la más importante? ¿Cuál es la que nos hace verdaderamente humanos? El alma, porque el cuerpo es materia. Un perro tiene cuerpo, un gato tiene cuerpo, una hormiga, una mosca tiene cuerpo, pero no tienen alma. El alma es algo humano, es algo que nos caracteriza. Entonces, los espiritualistas tienen esta idea del hombre como cuerpo y alma. El cuerpo es una parte del hombre, pero no es la más importante. Y precisamente ahí viene el problema. El positivismo cree que con la ciencia, con la riqueza, con el progreso material es suficiente, pero los problemas humanos no se reducen a eso. Por eso es que el espiritualismo critica al positivismo por su reduccionismo. ¿Sabes de qué hablan del reduccionismo? Esto ha venido en examen de admisión, ¿de acuerdo? No sé si este o el anterior. Reduccionismo cientificista. Tengo una pregunta. Ahí te lo estoy poniendo. Reduccionismo cientificista. ¿A qué hace referencias? Decir que un pensamiento es reduccionista o que el positivismo es reduccionismo cientificista, es decir, todo lo reduces a la ciencia. Lo que te decía hace un momento, como si la ciencia fuera la fórmula mágica que va a solucionar todo, como si la ciencia fuera la solución a todos los problemas.
El espiritualismo va a considerar que eso es falso. ¿Por qué? Porque la ciencia es importante. Ojo, ellos no dicen que la ciencia no sirve de nada. La ciencia puede servir y sirve para mejorar la vida material del hombre, para que el hombre viva más, para que cure sus enfermedades, perfecto. Pero el hombre no es solo eso. El hombre también es espíritu, es alma. Y el espíritu no se controla con ciencia. La ciencia no puede estudiar el espíritu humano porque el método científico, la investigación científica es material y el espíritu humano es inmaterial. La naturaleza, ¿qué es lo que estudia la ciencia, no? La ciencia estudia la naturaleza, los astros, las plantas, el cuerpo humano. La naturaleza tiene leyes, tiene reglas. Si tú eres un científico, estudias esas leyes, esas reglas y entiendes cómo funciona la naturaleza, porque la naturaleza es como una máquina. Ya todo está determinado. O sea, ya todo está dado. Si tú conoces cuáles son las reglas las leyes que rigen la naturaleza, entiendes la naturaleza. Pero el espíritu no está determinado, porque el espíritu humano es libre. ¿Se entiende? O sea, la naturaleza es material. Hay reglas que rigen eso. Por ejemplo, tú no puedes decidir no envejecer. Tú vas a envejecer, porque así es la naturaleza. Pero tú sí puedes decidir qué es lo que quieres ser. Tú sí puedes decidir si ser una persona egoísta o una persona solidaria, si ser una persona buena o ser una persona mala, si ser un ladrón o ser una persona honesta. Eso depende de ti, ¿se entiende? De tu espíritu. Eso no está determinado. Por eso tú no puedes decir, la sociedad me hizo así. No, yo robé porque soy pobre. Porque tú puedes ser pobre y no robar. Es tu decisión. ¿Se entiende? Entonces, Alejandro de Ustua va a considerar que, a pesar de que la ciencia puede ser importante en muchos casos, no podemos reducir todo a la ciencia, como si la ciencia pudiera solucionarlo todo. Eso es imposible, ¿me entiende? Entonces, ¿qué plantea Alejandro de Ustua? Que no basta con una educación científica, como creía González Prada, para mejorar a la sociedad o incluso para que haya un buen gobierno, se necesita otro tipo de educación. Y por eso que Deusto va a hablar acerca de una educación humanística, pero ojo, para los líderes, no para todos, para los líderes, porque finalmente los gobernantes son los que tienen que tener una capacidad diferente a los demás. Ahora, como el mismo González Prada se dio cuenta, ¿te acuerdas? Él hablaba de la corrupción, pero pregunta, ¿la corrupción es un problema moral o un problema material? ¿Qué tipo de problema es la corrupción? Moral. Ahora, ¿con ciencia vas a resolver el problema de la corrupción? No es un problema material. Podría parecer, ¿ah? Claro, tú puedes decir es material porque roban. No, pero no es material. Porque tú puedes no tener dinero y no robar. Las consecuencias son materiales, las consecuencias de la corrupción, pero el origen de la corrupción no es material, es moral. ¿Sí? Parte de la decisión humana. Yo decido si robar o no robar. Puedo estar muriéndome de hambre y no robo. Puedo tener todo el dinero del mundo y querer robar o no. O los presidentes que han robado han sido todos pobres o han tenido necesidades, ¿no? Entonces, no vas a poder solucionar todo con ciencia. Eso es lo que dice Deustua. El problema de la corrupción es un problema moral. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Debemos buscar que la élite política sea una élite moral, con bases morales. Garantizar que no vayan a robar, que no sean corruptos, que no sean egoístas. ¿Y qué tipo de educación permite formar una base moral en los hombres? Para él, una educación humanística, artística, religiosa también. ¿Sí? Norcamis, y un ejemplo de que sea un problema material. Es que no es un problema material. El problema de la corrupción no es un problema material, es un problema moral. Las consecuencias son materiales. Las consecuencias sí, o sea, claro, robas
y dejas sin fondos al Estado, o no se puede destinar ese dinero que te robaste a una obra pública que es importante. Claro, las consecuencias son materiales, pero el origen de la corrupción es un problema moral, porque robar o no robar al Estado es un tema que pasa por la decisión de alguien, ¿no? Exacto, Dana. Y ese es el problema, esa es la crítica que se le va a hacer a Deusua, porque esa educación humanística es una educación para la élite, es una educación para unos cuantos, no es para el pueblo. Es más, él no está en contra de la educación científica, él va a decir, ah, ya, educación científica, técnica para todos, normal. Pero para la clase gobernante debe ser una educación humanística, porque son ellos los que tienen que garantizar la moralidad, pues. Los que tienen que gobernar son los que tienen que tener esas cualidades que garanticen que no va a haber corrupción, por ejemplo, ¿no? Que va a haber un buen liderazgo, ¿sí? Eso es lo que plantea Deus. Bien, vamos a pasar ahora a la filosofía social. Mira, la filosofía social se refiere a todo un periodo donde comienzan a discutirse problemas sobre todo de índole social, como la pobreza, la desigualdad, ¿ya? Recuerdan, haber visto en historia, me imagino, y en literatura, las migraciones, ¿no? Las migraciones del Ande a la ciudad originan precisamente que se vea pobreza, desigualdad. En 1920, 1930, 1940, ¿te acuerdas? Justamente entre 1920 y 1930 surgen dos partidos políticos importantes, que son el Partido Socialista Peruano de José Carlos Mariátegui y el Partido Aprista, ¿no? Fundado por Allá de la Torre. Estos dos partidos políticos van a ser importantes porque van a comenzar a difundir una serie de ideas, ideas, digamos, en los obreros, en las clases bajas, que buscan un cambio, una mejoría de su situación económica y social. José Carlos Mariátegui y Aya de la Torre, ambos consideran que es importante que hayan cambios sociales, pero no son lo mismo, ¿no? Porque Mariátegui, por ejemplo, tiene una influencia más fuerte del marxismo. Aya de la Torre no se consideraba marxista, a pesar de que él considera que sí deben haber cambios sociales. Él tiene una perspectiva más, por decirlo así, eh, más internacional, ¿no? Porque él considera que uno de los grandes problemas del Perú y de otros países latinoamericanos es lo que él llama el imperialismo yanqui, o sea, el imperialismo de Estados Unidos, que en teoría no es imperio, pero en la práctica sí porque mantiene digamos, un dominio económico y político en los países latinoamericanos, ¿no? Otra diferencia es que en el caso de Aya de la Torre, él cree que la revolución o el cambio social no va a venir de las clases más bajas, de las clases oprimidas, ¿no? Que es una visión marxista, eh, que sí tiene Mariátegui, ¿no? Sino que él cree que los cambios tienen que venir liderados por una clase intelectual, es decir, la clase media, porque ellos son los que tienen los recursos, digamos, intelectuales y los recursos materiales para hacer un cambio, ¿no? Las clases bajas no tienen esos recursos. Y bueno, hay una serie de detalles que los diferencian, ¿ya? Pero eso, digamos, es lo más político. Lo más filosófico es esto. La filosofía de la liberación, ¿ya? Y la teología de la liberación, ¿ya? A ver, ya. La filosofía de la liberación es lo que desarrolló Augusto Salazar Bondi. Salazar Bondi es considerado por muchos el filósofo peruano más importante hasta ahora. Mira, ese es el problema de la autenticidad que estuvimos mencionando hace un rato, ¿no? ¿Existe una filosofía latinoamericana o no existe? ¿Es original o no? Salazar Bondi va a decir que no. ¿Por qué dice que no? Porque el problema es que, fíjate, hemos estado viendo durante todas estas diapositivas cómo lo que hacen muchos pensadores es tomar ideas europeas, ¿no? Y replicarlas acá. Lo mismo dice Salazar Bondi. La filosofía latinoamericana es imitativa, inauténtica y alienada. Fíjate este término alienado. Esto te hace recordar a quién. ¿Quién es el primero en usar este término? Marx. Marx habla de la alienación. Salazar Bondi va a considerar que somos países alienados, que somos culturas alienadas, porque estamos siempre viendo al extranjero como superior. No nos hallamos en nosotros mismos, no tenemos identidad, sino que buscamos imitar lo extranjero, copiar lo extranjero.
Eso se da en lo cultural, por ejemplo, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, lo que consumimos también, ¿no? Para González Prada esa imitación se da en todos aspectos, no solamente en el aspecto, o sea, más básico, ¿no? Con lo que te estoy diciendo, la música que escuchas, lo que ves, las películas que vas a ver o cómo te vistes, sino en todo, incluso en la cultura, o sea, en la filosofía, en el arte, en la ciencia. No somos creadores, no somos innovadores, estamos siempre copiando lo que ya se hizo. Pero eso no es porque nos falte capacidad, sino porque hay una cultura de la dominación. Es decir, hay países fuertes, ricos, poderosos que dominan a los países débiles, que mantienen sometidos a los países débiles. Mientras sigamos siendo países dominados, no vamos a poder superar eso. Por eso es que él plantea que debe haber una liberación, pero lo primero es liberarnos económicamente. Si nos liberamos económicamente, nos liberamos políticamente, desde su perspectiva vamos a comenzar a crear cosas nuevas. Pero mientras estemos dominados económicamente, eso no va a ser posible. Por eso es que él es crítico de la dominación económica. Ahora, Leopoldo Sea considera que sí hay una filosofía latinoamericana, fíjate. A pesar de que es cierto que en muchos casos hemos, digamos, hemos tomado ideas europeas, él cree que no es una simple imitación la filosofía latinoamericana. ¿Por qué? Porque hay ciertos temas que nosotros hemos abordado que los europeos no, por nuestra realidad, que es diferente, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que nosotros, digamos, hemos discutido, hemos analizado es el tema del indígena, del indio, ¿no? Eso es lo que has visto, por ejemplo, en literatura, el indigenismo. Eso no solamente se ha visto en lo cultural, o sea, en lo artístico, sino también en lo filosófico. Es un problema latinoamericano, entonces no es solamente una copia lo que hemos llevado a cabo, según Leopoldo Sea, que es un filósofo mexicano, ¿ya? Ahora, Gustavo Gutiérrez, él es representante de la teología de la liberación. No es lo mismo que la filosofía de la liberación, son cosas diferentes. ¿Y en qué se diferencian básicamente? En esto, teología, es decir, religión. La filosofía de la liberación no es religiosa. Es más, tiende a ser atea o más marxista, digamos. Por eso el mismo Salazar Bondi usa este término de alienación. En cambio, Gustavo Gutiérrez es un sacerdote y él considera que la religión también nos puede liberar, porque a él también le preocupa el tema de la pobreza, la desigualdad, pero su interpretación es cristiana. ¿Por qué? Él es un sacerdote católico cristiano. Porque a diferencia del marxismo, fíjate, el marxismo siempre ha tenido una visión negativa de la religión, porque la religión la ve como atraso, ¿no? La religión impide que la gente sea consciente de su situación de pobreza y trate de luchar para cambiarla. Gustavo Gutiérrez está en contra de esa idea. ¿Por qué? Porque el cristianismo sí se puede interpretar como una forma, correcto, Luis, como opio. ¿Te acuerdas de esa famosa frase de Marx? La religión es el opio del pueblo. Gustavo Gutiérrez dice, no, esa es una mala interpretación del cristianismo, porque si tú vas al mensaje de Cristo, eso es el cristianismo. El mensaje de Cristo no te dice, persígnate y reza y te vas a salvar. No. El cristianismo, el mensaje de Cristo es ama a tu prójimo, ayuda a tu prójimo. Si fuera tan fácil, por ejemplo, como Nietzsche lo interpreta, ¿no? No, pero no disfrutes de esta vida es pasajera. Si hubiera sido así, Jesús hubiera ayudado a los pobres, hubiera tratado de aliviar el dolor de los enfermos. No, pues. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el mensaje de Jesús no es un mensaje de conformismo o de no hacer nada, como a veces se considera, ¿no? Al contrario, es un mensaje de acción. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ayúdalo. No es confórmate. Si no importara esta vida, Jesús no habría tratado de hacer algo por los que sufrían en esta vida. Les hubiera dicho, ya, no te preocupes, ya vas a morir y vas a ser feliz, ¿no? En la otra vida. Pero ese no es el mensaje de Jesús. Entonces, Gustavo Gutiérrez considera que el verdadero mensaje cristiano es un mensaje de acción y de preocupación por el pobre. Si tú eres un buen cristiano, tienes que ayudar, tienes que tratar de comportarte como Cristo lo hizo y no simplemente hablar, ¿no?
La teoría no es tan importante como la acción. Eso es lo que demuestra Jesús. Entonces, para él no hay una contradicción entre el pensamiento cristiano, religioso, y la política, ¿no? Por eso es que él considera que también el cristianismo puede ser un vehículo para cambiar la situación de pobreza de los países latinoamericanos, ¿no? Una ventaja, entre comillas, que nosotros tendríamos para él es precisamente que somos países cristianos, en buena medida, ¿no? Y que ese cristianismo puede ser un vehículo para cambiar las cosas, ¿no? Para mejorar nuestra situación. Bien, chicos. Entonces, ahí nos quedamos. Esa era la última parte. Y les voy a dictar las claves, ¿ya? Sí, para él no hay una contradicción entre el cristianismo y la acción, o sea, la lucha contra la pobreza, la política, ¿no? Más bien la política para él va en la línea de lo que exige Jesús, o sea, la política en el sentido de buscar cambiar las cosas, ¿no? Ujú. Ya, a ver, entonces trata de articular el cristianismo con el socialismo marxista, pero sin aceptar el materialismo dialéctico. Sí, exacto. Sí, hay un intento de Gustavo Gutiérrez por acercar el cristianismo con el marxismo. Sí, busca acercar el materialismo con el marxismo con el cristianismo, eso es cierto. Ya, les doy las claves, chicos, para que puedan ir a su siguiente clase. A ver, uno casa, dos casa, dos casa, tres elefante, cuatro avión, cinco casa, seis barco, siete casa, ya lo voy a dejar escrito ya, ocho, ocho casa, nueve casa, 10 elefante, 11 elefante, 12 barco. Ya, ahí está, ahí lo he dejado en el chat. Ahí están las claves en el chat. ¿Ya, chicos? Bien, ya, entonces ya nos estamos viendo la próxima semana, ¿sí? Cuídense mucho, ya nos estamos viendo. Que tengan una bonita semana. Chao, chao. Chao, chicos.